Poeta, narrador, novelista, dramaturgo y pintor, Ricardo Lindo es uno de los pocos escritores salvadoreños vivos que alcanzan un nivel poético mágico muy pocas veces visto a nivel nacional. A continuación seguimos conversando con Ricardo Lindo. Bueno, hice un año con los salesianos en Santa Tecla y después el último año en el externado San José. Usted se graduó de bachillerato del externado. Me gradué del externado. Luego viajó a Madrid, posteriormente, Sí. ¿o ingresó aquí al...? No, fui a Madrid a estudiar supuestamente filosofía. Eh, era era un tiempo bastante duro para España. Eran ya las postrimerías del periodo franquista y todo estaba muy anquilosado realmente. Las clases de filosofía eran bastante en el pasado, pues ahí no entraban los filósofos modernos, no entraba Jean-Paul Sartre, que era el símbolo mismo de la filosofía de aquel momento. La gente apestaba porque no se bañaba y era invierno y no había mucho la costumbre de bañarse entre los europeos de aquel tiempo. En fin, la verdad es que me dediqué más a la bohemia y que tuve un maestro extraordinario que fue el gran poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas. Él estaba de agregado cultural y un montón de jóvenes poetas nicaragüenses estaban ahí. Francisco Asís Hernández, Luis Rocha, bueno, podría citar a varios más, algunos que se han distinguido mucho. Y entonces ellos, yo era el único salvadoreño poeta, entonces me sumé a su grupo. Ellos iban allá porque el director de Cultura Hispánica en Managua era el poeta Pablo Antonio Cuadra, de modo que lo favorecía a todos esos. Y entonces lo lindo ahí era las pláticas de Carlos. Ahí había que escucharlo. Él monologaba espléndidamente y tenía una memoria extraordinaria. Entonces lo bueno era asistir a las borracheras con Carlos. Eso es lo que reivindico yo como más de mi formación del tiempo de Madrid, fueron esas charlas de Carlos, que era un tipo excepcional. ¿En En qué Madrid. universidad? En la Complutense. En la Complutense de Madrid. Sí. Ahora, ¿terminó ahí? ¿Se vino para El Salvador? No, ¿O fue a París? no terminé, fracasé allí y me fui, y entonces estudié publicidad en Madrid como un pretexto para seguir en Madrid. Madrid es el punto de los museos y de todo el arte de Madrid. Eso sí era fantástico porque, claro, el Museo del Prado pues es célebre mundialmente, ¿verdad? Pero también tiene otra cantidad de cosas que no son tan visibles y que son extraordinarias. Me acuerdo el Museo Lázaro Galdiano, igual ahí tienen un Leonardo da Vinci, tienen un Jerónimo Bosco, o sea, es una ciudad sumamente rica cuando se escudriña, y España pues es un lugar extraordinariamente rico, ¿verdad? Así es. Me acuerdo una vez que yo viajaba mucho a dedo pidiendo ride, como hacían los estudiantes, ¿verdad? La mochilita a la espalda, esas cosas. Y una vez quise ir a Toledo y entonces me dejaron en Illescas. Illescas es ahora un lugar muy conocido, pero entonces era un pueblo cualquiera, un pueblo con las calles de tierra, ni siquiera pavimentadas. Y digo, bueno, ya estoy cerca de Toledo, pues ya que estoy aquí voy a visitar. Me metí a la iglesia y en la iglesia tenían 5 cuadros del Greco. Sí. Me quedé pasmado. Claro. Ahora en Toledo está la casa del Greco. En Toledo está la casa del Greco, y en Toledo está el entierro del conde de Orgaz, o sea, es una gran riqueza para aprender, para convivir. No, y es una de las ciudades más, si no la más bella del mundo, una de las más bellas del mundo. Ricardo, ¿cuándo es entonces que usted se va a París? Entiendo que estudió ahí con psicología, sí, en la Sorbona. Sí, eso es en 1968. Esto es poco después el 68. Fue una rebelión muy grande de estudiantes, recordarán, en París. Sí. Y entonces
eso me llamó la atención en parte porque ya estaba hostigado de ese ambiente monacal franquista, ¿verdad? Como todos los Sí. españoles lo estaban también, como se pudo ver una vez que murió el buen señor don Francisco Franco. Y entonces me fui a París, me fui primero a Alemania a ver a mi hermano que había llegado a estudiar ingeniería en Alemania. Pasamos un mes juntos, nos fuimos, viajando a dedo, nos fuimos a Viena y después regresamos y nos fuimos a, a Holanda. Y en Holanda, por cierto, nos hospedábamos en los albergues de la juventud, que por una menadería uno podía entrar a Pasar ahí. y entonces en Viena el albergue de la juventud estaba en un antiguo castillo, en Holanda estaba, en Ámsterdam estaba en un barco de esos de madera, especie Sí. de galeón, Galeón. anclado ahí en el Gran Canal frente al Rijksmuseum, al museo donde están las maravillas de Rembrandt. En fin, fueron experiencias muy enriquecedoras. Muy agradable. De ahí me fui a París y ya entré a la universidad. Y finalizó en París. Sí, finalicé, pero saqué un cartón que no significa absolutamente nada porque jamás me dediqué a la psicología, porque me dediqué ya para siempre al arte y a las cosas culturales. Entonces regresa a El Salvador, Sí. posteriormente. No, estuve trabajando en la embajada como agregado cultural y tuve ahí la dicha de descubrir a alguien que estaba en las calles y pasándola muy mal y logré situarlo en un mejor espacio, a un gran querido y admirado artista que es Bernardo Crespin. Bueno, Bernardo estaba mal de los nervios, obviamente, y entonces fue internado en una clínica. Y entonces fui a su cuarto a ver buscar unas cosas para llevarle a la clínica. Y voy encontrando un rimero de papeles con unas pinturas impresionantes. Y me quedé pasmado y le digo, eres un genio, le dije después. Y él no recordaba haber hecho esa obra magnífica. Y entonces le hicimos una exposición en la Embajada de El Salvador. Llegaron bastantes gentes, le adquirieron cuadros y con eso se pudo completar la suma para que él viniera de regreso. Pero en fin, o sea, sí, para mí fue una sorpresa muy grande. Estuve 4 años y después después me mandaron a Suiza, donde estuve menos de un año en la delegación ante las Naciones Unidas. La delegación era gato. Hacía de todo, porque solo estaba en realidad una delegación que constaba del director, bueno, del cónsul, que era Gabriel Pons, un filósofo que lamentablemente no dejó mucho escrito, y estaba una secretaria y yo, y ahí acababa de ser el gran personal de la importante delegación ante las Naciones Unidas. O sea que ahí había que hacer de todo. Si había que lavar una taza, se lavaba una taza. Si había que comía, como Suiza era un lugar extraordinariamente caro, nos preparábamos la comida del apartamento de la delegación, para no gastar tanto. En ese momento se dio algo horrible, la masacre de estudiantes en la 75. plaza. Sí, y entonces Gabriel, que era pues mi superior, estaba indignado y me dice, si y hubo una moción contra El Salvador en las Naciones Unidas. Y entonces Gabriel estaba indignado y dice, si yo mando ahorita una nota diciendo que eso es intervencionismo y que no sé qué, entonces van a fregar bien a estos desgraciados. Pero no la mandó, ¿verdad? No la mandó. En el siguiente bloque, Ricardo Lindo nos comenta sobre su regreso a El Salvador, su incorporación al mundo artístico y un poco sobre su padre, el poeta Hugo Lindo.